Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de funciones. En este video vamos a hablar de la paridad de funciones. Primeramente, definiendo paridad de función o qué es la paridad de función, es un tipo de ordenamiento de las funciones o un tipo de clasificación en orden al tipo de simetría que presentan sus gráficas en el plano cartesiano. Existen tres tipos de paridad. Tenemos el tipo par, segundo tipo impar y tercero sin paridad. En este caso lo vamos a abreviar como SP. Trabajando primero las funciones de tipo par, nos dice que una función, o nos dicen que una función de tipo par van a ser aquellas que para cualquier valor de x perteneciente al dominio de la función se va a cumplir la siguiente condición, que la función va a ser igual a la función evaluada en menos x. Si una función cumple precisamente esta condición, va a ser de tipo par. Pero la parte gráfica, ¿qué significa esto? Bueno, una función tipo par va a presentar una simetría con respecto al eje de las y en el plano cartesiano. O en otras palabras, podríamos nosotros agarrar un segmento o el segmento de la gráfica que se encuentra del lado derecho del eje de las y vamos a hacer una reflexión tipo espejo y nos va a quedar exactamente el segmento que se encuentra del lado izquierdo del eje de las y. Como si dobláramos la hoja o tratáramos al plano cartesiano como una hoja, la doblábamos por la mitad de forma vertical y del lado derecho, la gráfica que se encuentra del lado derecho se marcara en el lado izquierdo del plano. Ahora, haciendo un poco más profundo este análisis, si nosotros evaluáramos en un valor de x, la gráfica, en este caso elegimos x1, lo proyectamos hacia la gráfica y de la gráfica lo proyectamos hacia el eje de las y. En este caso tendríamos la función evaluada en x1 y si hiciéramos lo mismo pero ahora con un valor negativo exactamente en magnitud al primero, tendríamos ahora menos x1, también lo proyectamos a nuestra curva, a nuestra gráfica, y de la gráfica al eje de las y tendríamos la función evaluada en menos x1. Y como podemos observar, tienen el mismo valor. Por tanto, de ahí pues proviene esta condición. Segundo tipo de función, la función tipo impar. Para esto nos dicen que una función tipo impar ahora es la que para cualquier valor de su dominio se va a cumplir el hecho de que la función evaluada en menos x es igual a la función multiplicada por menos 1, la función original. En la parte gráfica, ¿qué significa una función tipo impar? Va a ser una función que presenta una simetría con respecto al origen del plano cartesiano, o sea, a la coordenada 0,0. Para esto, nosotros agarraríamos cualquier punto de nuestra gráfica, pues no hay que olvidar que una gráfica es una sucesión infinita de puntos, por ejemplo, ese punto, y lo rotáramos 180 grados con respecto al origen y nos quedaría ahora este punto. Si nosotros lo hiciéramos para cualquier punto en este segmento de la gráfica, cualquier punto, y lo rotáramos cada uno de ellos 180 grados con respecto al origen, pues nos quedaría entonces eh, el otro segmento de la gráfica, el segmento que tenemos, ¿sí? 180 grados rotados con respecto al primero que elegimos. Ahora, en el análisis
nosotros elegiríamos cualquier valor, en este caso en X, en este caso elegimos X1, lo proyectamos hacia la gráfica y vamos a encontrar la función evaluada en X1. Ahora elegimos un valor de misma magnitud, pero sentido opuesto, o sea, menos X1, y lo proyectamos hacia la gráfica, aquí sería menos Fx1, y lo proyectamos hacia la gráfica y de la gráfica al eje de las Y, vamos a encontrar f de X1. Y como podemos observar, se va a cumplir precisamente lo que tenemos de la condición para ver si es una función tipo impar. En este caso tenemos la función evaluada en X1 y su imagen va a ser menos f de X1. Si ahora evaluamos en f en menos X1, su imagen va a ser f de X1, positiva. Y si realizamos este ejercicio para cualquier valor dentro del dominio de la función, pues vamos a encontrar que siempre se va a estar cumpliendo esto. Si eso ocurre, pues entonces va a ser una función de tipo impar. Y para finalizar, ¿qué es una función de sin paridad? Pues es aquella que no cumple que sea par y tampoco cumple que sea impar. Vamos entonces a realizar un conjunto de ejercicios para determinar la paridad de las funciones. Como primer ejemplo tenemos la función f de x igual a menos x cuadrada. Si nosotros la graficáramos en el plano cartesiano, dicha función, tendríamos más o menos, haciendo un bosquejo rápido, tendríamos más o menos la siguiente gráfica. Es una parábola cóncava hacia abajo que nace del origen y como podemos observar por el tipo de simetría que presenta esta gráfica, ahorita haciendo este análisis gráfico, pues es una función tipo par. ¿Por qué? Porque es simétrica al eje de las y. Es como si nosotros agarráramos, voy a poner en rojo, agarramos solamente este segmento de la gráfica, y dobláramos el plano como si fuera una hoja por la mitad y se marcaría el otro segmento. Ahora la parte analítica, primeramente tenemos pues la función definida. Segundo paso, vamos a evaluar la función en menos x. Entonces nos quedaría menos x al cuadrado. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, como se comentó, evaluamos la función en menos x. Solamente vamos a sustituir a x por menos x. Y pues bueno. Sí, y ya parte del proceso es aplicar pues un poco de álgebra. Para esto tendríamos menos, aquí aplicaríamos propiedad de los exponentes y nos quedaría el primer término que sería menos 1 al cuadrado por el segundo término al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo, esto se hace positivo y nos va a quedar menos por más va a ser menos y x a la potencia 2 va a ser x cuadrado. Como podemos observar, entonces la función original es igual a la función evaluada en menos x. Por tanto, es de simetría par. Vamos a poner, por tanto, f de x es par. Siguiente ejemplo, tenemos a la función definida como el valor absoluto de seno de x. Para esto, si nosotros graficáramos la función, tendríamos, voy a tratar de hacer un poco el bosquejo. Lo que tenemos en blanco, o la gráfica en color blanco, va a ser solamente la función seno de x. Pero al aplicándole valor absoluto, nos quedaría la siguiente gráfica. Como podemos observar, esta gráfica también presenta una simetría, según nuestro análisis gráfico, presenta una simetría de tipo par. Una vez más, porque es simétrica al eje de las y.
lo que está del lado derecho del eje de las y es exactamente igual a lo que está, a lo que está del lado izquierdo del mismo eje. Haciendo nuestro análisis, tenemos la función original definida. Siguiente, la evaluamos en menos x, entonces nos quedaría valor absoluto de seno de menos x. Aplicamos una propiedad trigonométrica de seno, lo voy a poner aquí abajo, que nosotros tenemos seno de menos el ángulo, lo podemos reescribir como menos seno del ángulo. Entonces, aplicando esa propiedad nos quedaría el valor absoluto de menos seno de x. Siguiente, aplicando propiedades del valor absoluto, tendríamos el valor absoluto de a por b, lo podemos reescribir como el valor absoluto de a, que en este caso sería menos 1, por el valor absoluto de b, que sería seno de x. Y el valor absoluto de menos 1 es 1 positivo, y entonces quedaría como seno de x. Por tanto, podemos observar que tanto f de x como f de menos x son la misma función, por tanto, f de x es de simetría tipo par. Siguiente ejemplo, tenemos ahora f de x definida como x más 1 al cuadrado menos 1. Como podemos observar, en este caso va a ser realmente una parábola desplazada un lugar hacia la izquierda y un lugar hacia abajo. Entonces ahí estaría su punto de origen. Tendríamos algo así. Ahora, como podemos observar en la parte gráfica, dicha función realmente no presenta ningún tipo de paridad. No es simétrica al eje de las y tampoco es simétrica al origen. ¿Sí? Por tanto, esta función pues es de simetría sin paridad. Para esto, en el proceso analítico, vamos a evaluar la función en menos x y nos quedaría menos x más 1, eso al cuadrado, menos 1. Haciendo la comparación entre la función original y la evaluada en menos x, pues podemos observar que son dos funciones diferentes, nada más por este término. Por tanto, no es de tipo par. Ahora siguiente, multiplicamos la función original por menos 1 y quedaría menos que multiplica a x más 1 al cuadrado menos 1. Resolviendo eso nos quedaría menos x más 1 al cuadrado más 1. Haciendo la comparación entre la función evaluada en menos x y la función original multiplicada por menos 1, vemos que son diferentes, por tanto también no es de simetría impar. Por tanto, podemos decir que esta función es sin paridad. Siguiente ejemplo, f de x igual a la raíz de x. Si nosotros graficáramos la siguiente función, la raíz de x, tendríamos la siguiente gráfica, sin bosquejo rapidito, y también esta función no presenta paridad. Entonces, si nosotros evaluamos la función en menos x, sería igual a la raíz de menos x. Vemos que no se parecen, entonces no tiene simetría par. Siguiente, multiplicamos por menos 1, la función original, entonces sería menos la raíz de x. Comparamos la segunda con la tercera y tampoco son iguales o también son diferentes. Por tanto, no tiene simetría impar. Ya que no tiene los dos tipos de simetría, por tanto, no presenta simetría o es sin paridad esta función. Sin paridad. Al igual que en el tercer ejemplo, y el siguiente fue tipo par. Siguiente ejemplo, ahora tenemos la función definida como x menos 2x cúbica,
Para esto entonces primeramente evaluamos en menos x y sería menos x menos 2 por menos x al cubo. El primer término se puede reescribir como menos x. En el segundo término aplicamos propiedades de los exponentes. Sería menos 2 que multiplica a menos 1 al cubo por x a la potencia 3. Resolviendo, nos quedaría menos 2 que multiplica a, en este caso, menos 1 al cubo va a ser menos 1 y x a la potencia 3 sería x cúbica. Realizando el producto de signos menos por menos, nos quedaría aquí, el primer término sería menos x más 2x cúbica. Haciendo entonces la comparación entre la función original y la función evaluada en menos x, podemos observar que son diferentes, por tanto, no es par. Siguiente paso, ahora multiplicamos por menos 1 a la función original, entonces sería menos que multiplica x menos 2x cúbica. Realizamos propiedad distributiva de la multiplicación, menos por más va a dar menos, quedaría menos x, menos por menos va a dar más, quedaría más 2x cúbica. Y podemos observar que tanto la función evaluada en menos x como la función original multiplicada por menos 1 son iguales, por tanto, es impar. Y como último ejemplo, tenemos f de x definida como coseno de x sobre x. Primeramente, evaluamos en menos x a la función original, quedaría coseno de menos x sobre menos x. Aquí vamos a aplicar otra de las propiedades trigonométricas de coseno, donde si tenemos coseno de menos el ángulo es igual a coseno del ángulo. Entonces, este término del numerador quedaría reescrito como coseno de x sobre x. Este menos lo vamos a dejar multiplicando a toda la división, al cociente. Como podemos observar, la función original y la función evaluada en menos x son diferentes por este signo, por tanto, no es par. Siguiente paso, multiplicamos por menos 1 a la función original y nos quedaría menos coseno de x sobre x. Y como podemos observar, la función evaluada en menos x y la función original multiplicada por menos 1 son iguales, por tanto, es impar. Es una función impar. Bueno, esta tabla nos presenta lo que vienen siendo reglas de paridad. Si bien nosotros el análisis lo podemos hacer de forma gráfica, como fueron estos primeros 4 ejemplos, sin necesidad de hacer un proceso analítico, aunque se hizo aquí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, funciones muy sencillas como menos x cuadrada, las podemos bosquejar rápido, valor absoluto de seno de x, o x más 1 al cuadrado menos 1, etc. Se pueden bosquejar rápido y a partir de ese bosquejo podemos determinar el tipo de paridad sin necesidad de hacer nuestro proceso analítico. Hay otras como estos dos últimos ejercicios donde pues no es tan sencillo el bosquejo y en apariencia es mejor hacer el proceso analítico para ver el tipo de paridad, ¿sí? Este tipo de procesos pues resulta que puede ser un poco tedioso, ¿sí? Las reglas de paridad, el objetivo es hacer un análisis del tipo de propiedades o cualidades que tiene la función que nosotros, a la cual estamos analizando para ver el tipo de paridad. Con estas reglas de paridad nosotros podemos realizar el proceso un poco más rápido, como vimos, a través de esas cualidades. Entonces, estas tablas nos presentan funciones o dos funciones a las cuales estamos realizando una operación, ya sea multiplicación, división, suma, resta,
y la resultante nos puede dar el tipo de paridad. Por ejemplo, si yo tengo una función de tipo par y la multiplico o la divido con otra función tipo par, como resultante me va a dar una función tipo par. O si realizo ese tipo de operación con una función par y una función impar, como resultado va a ser una impar. En este caso parece la ley de los signos, siempre utilizo esa analogía para que sea más fácil, donde par podría ser positivo, impar negativo. Entonces, si multiplico, divido un número positivo por otro número positivo, como resultado voy a obtener un número positivo. O sea, par multiplicado dividido por otro par, como resultado es un tipo par. O si multiplico o divido un número positivo con uno negativo, como resultado voy a obtener uno negativo, que sería pues este segundo renglón. Si multiplico o divido un número negativo con otro negativo, como resultado va a ser uno positivo, en este caso sería impar, multiplicado o dividido por otro impar, como resultado va a ser tipo par. Ahora, si yo realizo cualquiera de estas dos operaciones entre una función con paridad, ya sea par o impar, con otra función que no tenga paridad, o sea, sin paridad, como resultado va a ser una función sin paridad. Esto, bueno, sería ya un agregado. En este tipo de analogías hablan o en multiplicación y división de las reglas de paridad. Dicen, bueno, podemos ver a la sin paridad como el cero o el neutro. Entonces, si multiplico un número negativo o uno positivo con el cero, como resultado obtengo el cero, ¿verdad? En este caso, entiéndase al positivo o negativo como una función de paridad tipo par o una impar. Si la multiplico con una sin par, que sería el cero, como resultado sería sin paridad. También la tabla aborda la suma o la resta de funciones. Si yo sumo una par con una par, como resultado es par. Solamente le voy a decir sumar. Si sumo una par con una impar, la resultante será sin paridad. Si sumo una impar con una impar, su resultante va a ser impar. Y si sumo una con paridad y una sin paridad, la resultante va a ser sin paridad. Entonces, como decíamos, esta tablita es verdad, no solamente es aplicar estas reglas o conocer estas reglas de paridad, también la realidad es conocer las funciones más básicas, tenerlas presentes, sus gráficas al momento de estar trabajando o el tipo de paridad que tiene. Por ejemplo, tenemos la función definida como 2x menos 1. Esta función la podemos tratar como una función compuesta entre la resta de dos funciones. La función le voy a llamar g de x, que es 2x, y la función h de x, que va a ser 1. Entonces, en este caso se reescribiría como g de x menos h de x. G de x es 2x y h de x es 1. Una función lineal y una función constante. Una función lineal de esta forma, 2x, realmente es una función de tipo impar y h de x es una función par. Por ejemplo, si graficáramos g de x, sería algo así. Este sería g de x. Y si graficáramos h de x, tendríamos algo así. Vemos que la primera es impar porque es simétrica al origen del plano. Y la segunda, h de x, es tipo par porque es simétrica al eje de las y. Entonces, si yo sumo o resto, ¿sí?
una función par con una impar como resultado. Por tanto, f de x es sin paridad. Segundo ejemplo, tenemos a la función seno de x sobre x cuadrado. Aquí, bueno, ahora tendríamos la división entre dos funciones, entre g de x y h de x, donde g de x es igual a seno de x, la cual es una función impar, y h de x, que sería x cuadrada, es una función par. Como estamos haciendo ahora la división entre una impar y una par, la resultante, según la tabla, va a ser una impar. Por tanto, f de x es impar. Siguiente ejemplo, ya viéndonos un poco más rápido, sería valor absoluto que multiplica a coseno de x. Valor absoluto es una función tipo par y coseno de x también es función tipo par. Como se están multiplicando, por tanto, f de x va a ser par. Siguiente ejemplo, f de x igual a seno de x por coseno de x. Seno es una función impar, coseno es una función par, el producto de ambas, por tanto, va a ser impar. Siguiente ejemplo, tenemos ahora la función seno de x más coseno de x. Otra vez, en este caso seno es impar, coseno de x es par, y la suma de ambas, entre una par y una impar, nos va a resultar una sin paridad. Y por último, tenemos f de x igual a tangente sobre la raíz de x. Tangente de x es una función impar y la raíz de x es una función sin paridad. Al hacer la división entre dos funciones de este tipo, la resultante va a ser una sin paridad. Entonces, como pueden observar, utilizando precisamente esta tabla de reglas de paridad, aquí, bueno, me extendí un poco pues para hacer énfasis en esta parte, ¿sí? De cómo separarlas, que podemos visualizarlas como dos funciones, ¿sí? O f de x como una función compuesta entre dos funciones y un operador. Analizando por separado cada una de ellas, y en este caso utilicé un apoyo gráfico para ver qué es impar, para visualizar bien qué es par o tipo par, y utilizando precisamente las reglas de paridad al hacer la suma o la resta entre dos funciones de diferente paridad, pues nos va a dar una sin paridad. En los demás ejercicios, pues bueno, ya lo hicimos más rápido. En el segundo ejemplo, pues vimos que seno es impar. Bueno, ya debemos saber que seno es impar. X cuadrada es tipo par. Por tanto, al multiplicar las dos, dividirlas las dos entre sí, nos va a dar una tipo impar. El tercer ejemplo, el valor absoluto de x es par, coseno de x es par. Al multiplicar estas dos funciones, por tanto, f de x o la resultante es de tipo par. Y así nos vamos. Pero, como pueden observar, el análisis puede ser más rápido, más sencillo, no necesitamos la gráfica, no necesitamos el proceso analítico, solamente con las propiedades o cualidades de las funciones podemos saber si la función en general, podemos conocer el tipo de paridad. ¿Vale? Muy bien, espero que se les haya hecho interesante el video. Espero que haya quedado claro cada uno de los pasos del proceso. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.